predicando siempre la bendita palabra de Dios. Tenemos un enlace, estamos conectados de manera directa también con KGB Visión. Estamos con KGB Visión en Dulce Nombre de Culmí, Canal 54. Así que hoy, en este momento, nos están viendo allá en KGB Visión, Canal 54. Por lo tanto, les enviamos un cordial saludo a todos allá en Olancho, a todos los que nos ven allá. Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que damos gloria, honra y honor a Cristo. Damos gloria, honra y honor al que vive por siempre, para siempre, por toda la eternidad. Enviamos un saludo a nuestro hermano Will allá en Dulce Nombre de Culmí, que es el gerente de KGB Visión. Así que contabilizamos las 8:12 aquí en Emanuel TV. Estamos en el aire con propósitos claros y perfectos de parte de Dios, de llegar ahí donde tú te encuentras, a tu hogar, a tu casa, al lugar donde nos estés viendo o al lugar donde nos estés escuchando. Oramos para que la bendición de Dios sea sobre tu vida, hoy, mañana y siempre. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tenemos un día muy bello, muy hermoso, fresco. No está haciendo calor, está haciendo un día muy bonito, ¿verdad? Esperamos que pueda seguir lloviendo en el transcurso del día. Necesitamos esa bendición de parte de Dios. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma también de TikTok, ¿verdad? Estamos allí enlazados también en esta hora. Recuerde, puede vernos en nuestra plataforma de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro, con un contenido de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo, y sobre todo, palabra de Dios para tu vida, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestra vida. Mañana estaremos con nuestra hermana Mayra Escoto en nuestros programas de los viernes, así que le invitamos, le animamos a que pueda acompañarnos mañana de igual forma a esta misma hora. Alabado, loado, honrado y glorificado sea el bendito nombre de Cristo Jesús. El tema de hoy se llama propiciación. Bueno, y usted va a decir, ¿y eso qué es? Ahora que estamos en Cristo debemos de conocer todos los términos específicos que Dios utilizó y que Dios hizo para salvarnos. Hay diferentes términos: la santificación, la justificación, la propiciación, la expiación. Espero que en su iglesia le estén enseñando todo esto. Hoy vamos a hablar de la propiciación. En el libro de Romanos capítulo 3 dice de la siguiente manera, del versículo 21 en adelante: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí está un término, la justificación. Pero hoy vamos a hablar de propiciación, pero quiero adelantarle, la justificación es la justicia que la justicia de Dios requiere para declararnos justos delante de Él. Hoy en Cristo usted es justo, usted es declarado limpio, puro, santo y sin mancha delante de Dios, porque quien pagó por usted fue Cristo. No hay manera de cómo nosotros pudiéramos salvarnos. No hay forma como el hombre pueda ser salvo. No hay forma de cómo el hombre pueda justificarse delante de Dios. Somos pecadores, reos de condena, pero en su infinita misericordia Dios diseñó un plan de salvación, de vida eterna, para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Por lo tanto, Dios tenía que justificarnos, hacer justicia en nuestras vidas, declararnos lo justo. La justicia es declarar a alguien libre de culpa. Óigase bien, la justicia es declarar a alguien libre de culpa. Por eso dicen, se hizo justicia. Este es el término que Pablo utiliza, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen, porque no hay diferencia. Claro que no hay acepción de personas. Cristo nos ama igual a todos. Cristo murió por ti como por todo el mundo, sea negro, blanco, rojo, amarillo, gordo, flaco, rico, pobre. Cristo murió por todos nosotros. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, el término de hoy que vamos a hablar es propiciación, pero la justicia se establece en la vida del hombre para el que cree en Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es por fe, no es por obras, no es porque usted sea bonito, guapo, rico, pobre, no, es por fe. Creer en Cristo nos justifica delante de Dios. Quien pagó por usted y por mí fue Cristo. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Ahora vamos a introducir el término propiciación. ¿Por qué? Porque quien pagó por ti y por mí fue Cristo. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue el sacrificio acepto, único, limpio, puro, santo, agradable para Dios. Aceptado por Dios. No había otro. No había otro. Dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Caímos de la gracia de Dios en el huerto del Edén por culpa de Adán, y esto causó que fuéramos reos de condenas para toda la eternidad. Dios, habiendo perdido su creación en el huerto del Edén, busca rescatarla, porque Él la creó con propósitos claros y perfectos de que vivamos con Él por siempre. Pero todo se echó a perder en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, cuando Eva y Adán desobedecieron. A partir de ese momento caímos de la gracia de Dios, y todos nacimos sin la gracia de Dios por culpa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Destituidos de manera total y completa de la gracia de Dios, destituidos. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos participar de la gloria de Dios en pecado. El pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios, y la santidad de Dios no puede ser violada por tu pecado ni por el mío. No hay forma, no se debe. Por lo tanto, como Dios quería tenernos por siempre y para siempre, y de tal forma nos diseñó, buscó un plan perfecto de salvación y de vida eterna. Y esto lo llevó a cabo hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años, Cristo vino a la tierra. Él venía con propósitos claros de liberarnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mire cómo dice Hebreos capítulo 2. Es bien importante que podamos conocer esto. Ahora el plan de salvación de Dios se llevó a cabo hace más de 2000 años, pero ¿de qué forma? ¿Cómo? Y es aquí donde le enseño. Dice Romanos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, estamos hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar esto es al diablo, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre al pecado, y la paga del pecado es muerte, reos de condena, esclavizados por el pecado, por la maldad, por la impiedad, por todo tipo de especie de mal a lo cual conduce el pecado a través de la carne. Pero Cristo vino en forma de carne. Así como los hombres participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. La única forma era esa, que Cristo viniera y muriera en la cruz del Calvario, para destruir por medio de la muerte, o sea, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. No era tanto morir,
era morir y derramar su sangre en sacrificio por ti y por mí. Así que Dios preparó un plan, diseñó el plan a través de su Hijo amado. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, vida eterna. El propósito de Dios es liberarte de la muerte, darte vida eterna. Hasta el día de hoy, si usted tiene a Cristo, usted tiene vida eterna. Pero todo lo hizo a través de Cristo. Por tanto, Cristo participó de carne y de sangre. Dice San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, Cristo, se hizo carne. Aquí está viendo de la forma como Dios opera su plan y lo está llevando a cabo. Y aquel verbo se hizo carne. San Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad, lo que tanto usted y yo necesitamos. Gracia y verdad. La palabra gracia significa un regalo no merecido. No lo merecíamos, pero a Dios le plació salvarnos. En el libro de Romanos 5 dice, esperanza no avergüenza, porque el amor del Padre ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. En el libro de Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él no le importó tu pecado. Lo que quería Dios era salvarte, y hasta el día de hoy lo que quiere es salvarte. Pero necesitas arrepentirte, pedir perdón y convertirte a Cristo. Tú no tienes que hacer nada más que eso. La propiciación por tus pecados fue Cristo. Dios te justifica a través de la propiciación, que es Cristo presentando su cuerpo, muriendo en la cruz del Calvario para rescatarte, para redimirte a ti y a mí. La palabra redimir o redención significa rescatar lo que se había perdido. Dios operando a favor tuyo hasta el día de hoy, los brazos abiertos de Cristo para salvarte hasta el día de hoy, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. No hemos llegado al término total, pero ya nos estamos introduciendo. Ahora, no había cómo. Usted y yo, Cristo hizo todo. El verbo se hizo carne. Vimos su gracia, su gloria, su poder, su majestad, su hermosura. Y vimos el sacrificio. Por lo menos sabemos del sacrificio. Porque usted y yo no podíamos. No había forma de cómo hacerlo. Pero Dios intervino para salvarnos. En el libro de Tito 3:5 dice de la siguiente manera. A mí me encanta este versículo. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No había forma, no había manera de cómo usted y yo pudiéramos pagar el precio. Cristo pagó por usted y por mí. Él nos redimió del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Por eso dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es salvación y vida eterna. El encuentro que Cristo tiene con la mujer samaritana, hay un choque racial. Y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua para beber si los judíos y los samaritanos no se llevan? Y Jesucristo le dice, si supieras el don de Dios, y quién es que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías agua
y Él te daría agua viva. Señor, ¿dónde está esa agua? ¿Cómo puedo hacer para sacarla? La mujer no estaba entendiendo que el Señor estaba hablando del don de la salvación, del regalo precioso de salvación, de vida eterna que solamente en Cristo podemos tener. Así de sencillo. Solo en Cristo, tanto usted como yo podemos tener salvación y vida eterna. La operación total y completa de salvación de vida eterna se llevó a cabo en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años. El plan diseñado por Dios para salvarte a ti tenía que ver con la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos redime. Dice la Biblia, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero vamos a llegar al término, dice la Biblia en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Por su gracia. No hubo un costo para ti, el costo lo pagó Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hubo un costo para ti, todo lo pagó Dios. Quien patrocinó todo fue Dios, quien dio todo fue Dios. El propósito era salvarte. En el libro de Filipenses muestra la disposición de Cristo por salvarte, porque Él se presentó en propiciación por tus pecados. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Mire lo que dice, este sentir, Él sintió, Él deseó, Él lo hizo con amor, Él murió por ti con amor total y completo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mire cómo dice, claro y perfecto, lo leímos en Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo un plan diseñado por Dios, y Cristo se sujetó al plan de la manera total y completa. Se sujetó, no objetó nada. Estaba dispuesto por amor a ti, por amor a mí. Él fue la propiciación por tus pecados. La palabra propiciación, hermanos, significa un acto que apacigua la ira de Dios. Y el acto que apaciguó la ira de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue tomado preso, fue capturado, llegó hasta ese tiempo, toda una noche de juicio, y al día siguiente lo llevaron al Gólgota, ahí lo clavaron, ahí lo escarnecieron, ahí se burlaron, lo latigaron, destrozaron su cuerpo. Y por último, cuando Él dijo consumado es, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Toda esta es operación que Dios diseñó. Cristo estuvo dispuesto a hacerlo también. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me lleva al Getsemaní. Cristo lleva a sus discípulos un día antes de morir y dice, estoy angustiado hasta la muerte, oren conmigo. Dice que Él se fue como un tiro de piedra a orar, oró, clamó y le dijo, Padre, si es de mí pasar esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Mateo capítulo 26. Padre, si es de mí pasar esta copa, pero no se haga como yo quiera, no se haga como mi carne quiere. Dice Génesis 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro,
así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, ya había pasado una hora y Cristo estaba orando, clamando, estaba bajo una fuerte presión emocional, sentimental, no porque iba a morir de ninguna forma. A eso había venido a la tierra, sino porque en el momento de estar en la cruz del Calvario, la presencia del Padre ya no iba a estar con él. Él iba a estar en carne totalmente como humano, pero tenía la clara disposición de morir por ti y por mí, porque Él es la propiciación. Él iba a ser el acto que iba a apaciguar, el sacrificio que iba a apaciguar la ira de Dios contra el hombre pecador. Espero que me esté entendiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, y a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este es otro tema. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estaba hablando del tiempo especial cuando estuviera clavado en la cruz del Calvario, donde tus pecados y los míos iban a estar sobre él. Y allí la santidad de Dios no podía estar. El sacrificio perfecto. En Isaías, Isaías 53. Dice de la siguiente manera: dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, vamos a leer desde el 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 550 años de que Cristo muriera, estaba dando a conocer lo que Cristo iba a pasar. Todo el sufrimiento, todo el escarnio, toda la burla, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Y por lo tanto, Él tenía la disposición clara de morir por ti y por mí. A eso vino a la tierra. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo, cuando lo vio en la cruz del Calvario, estaba alegre, estaba contento, pero no sabía la operación que Dios estaba realizando a través de Cristo. Nos estaba redimiendo total y completamente para el que cree. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el Salmo capítulo 22 dice, versículo 7, dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Casi el mismo tiempo, 550 años antes de que Cristo muriera, el Salmo 22 estaba describiendo la muerte de Cristo por revelación divina del Espíritu Santo a estos hombres que escribieron esta palabra en el Salmo. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde el que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Toros de Basán se refiere a los romanos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Esta es una radiografía total y completa de lo que Cristo iba a pasar en la cruz del Calvario, escrito
más de 500 años atrás. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Por eso cuando Cristo murió derramó sangre y agua, dicen los expertos. Así, queridos hermanos, todo, como dice la canción, se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, sufrimiento, escarnio, burla. Todo tipo de mal le sucedió a Cristo en ese tiempo, por ti y por mí, porque Él era el único sacrificio capaz de aplacar la ira de Dios contra el hombre pecador. Él fue la propiciación por tus pecados y por los míos. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. La palabra redención significa rescatar lo que se había perdido. 25, al tema: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué es en Cristo? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está todo. Dejar pasar por alto los pecados pasados, los tuyos y los míos, y escribir una nueva hoja de vida, de tal manera, de tal forma que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos en Cristo hoy y debemos de aprender que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él pagó por tus pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que hay promesa de salvación, de vida eterna, sanidad y prosperidad en Cristo Jesús. Si lo tenemos a Él, lo tengo todo. Como dice la alabanza: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, y algo así por ahí. Así que, hermanos, mire qué importante es la propiciación, lo que nos dice Romanos 3:25. Eso es muy importante. Espero que entienda y comprenda. Dice, lo voy a leer: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la fe en Cristo. Esa sangre vertida en tierra, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado, nos da salvación, nos da vida eterna. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Ahí podemos ver la propiciación, el acto que apacigua la ira de Dios. Fuiste comprado por precio. Él te redimió, Él pagó un precio. Cristo fue la propiciación por tus pecados y por los míos. El único sacrificio acepto, limpio, puro, santo y sin mancha delante de Dios para apaciguar la ira de Dios contra el hombre pecador. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios, porque Él te pagó. Él pagó un precio por ti y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú le perteneces a Cristo. Quien pagó por ti fue Cristo. Su sangre fue derramada, vertida en tierra, en el Gólgota, por ti, por mí
y por todos aquellos que creemos. Por todos aquellos que creemos en Cristo. Por toda la comunidad de creyentes en el mundo entero que creemos en Cristo. Por lo tanto, cada vez más debemos de estar seguros, confiados, de manera plena, total y completa, en la obra redentora que se llevó a cabo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, porque Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios que lo envió. Fue Dios que ofreció el sacrificio para Él mismo, para reconciliarnos con Él, a través del acto propiciatorio de Cristo. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Esto indica que Dios no solo es con nosotros, sino que también es por nosotros. No estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado, hoy que estamos en Cristo. Esto es cuestión de entender y comprender la palabra de Dios. La propiciación es el acto por medio del cual se apacigua la ira de Dios por el pecado. Y esta es la forma en que Dios opera a favor tuyo y a favor mío. Es un acto divino y que apacigua la santa ira de Dios, porque Dios no lo hace con odio. El condenar, le duele el condenar, pero el hombre ha sido tan rebelde a la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Así que el acto de propiciación glorioso, divino, se llevó a cabo en la cruz del Calvario. No fue fácil, fue duro, fue tormentoso, fue cruento, fue no te sabría decir la otra palabra. Pero el propósito al final, con todo el dolor y con todo el sacrificio, Cristo lo hizo por ti y lo hizo por mí. No le importó la muerte, no le importó el escarnio, no le importó el dolor, no le importaron los clavos. A Él lo único que le importaba eres tú y soy yo. Salvar al hombre del pecado. Cada vez más Dios quiere hacerlo en tu vida, querido amigo, en esta hora, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ver la obra grande y poderosa que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Así que el rol de Dios y la palabra misma nos enseña que Dios fue el que proporcionó todo. Dios patrocinó todo. Dios envió a su Hijo. Le dio una misión clara y perfecta. Durante estuvo aquí en la tierra, hizo milagros, sanidades, prodigios, portentos, todo tipo de bien, pero su finalidad era llegar a la cruz del Calvario. Todo fue determinado total y completamente por Dios. El plan fue diseñado por Dios. Dios lo llevó a cabo total y completamente como lo había diseñado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 22, para que podamos ver que todo fue diseñado por Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Cristo, entregado y anticipado, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque quien preparó el plan fue Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde el momento que los echó fuera del paraíso, del Edén, ya Dios tenía en su mente un plan de salvación. Transcurrieron miles de años, pero en el tiempo especificado por Dios nació Cristo. En el tiempo especificado por Dios murió Cristo. En el tiempo especificado por Dios se llevó a cabo la salvación y la vida eterna. Todo estaba diseñado, bien planeado, punto por punto, y así, en determinado consejo de Dios, Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Así que, ¿quién mató a Cristo? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿O fuimos nosotros? No, fuimos nosotros. El pecado. Él tenía que ser la propiciación por nuestros pecados. El propósito total y completo de que Cristo viniera a la tierra fue por ti y fue por mí. No había otra forma de que se llevara a cabo un sacrificio santo, limpio, puro, santo y sin mancha. El único cordero, que es Cristo, era el único que no hizo pecado. Cuando Juan lo vio en el Jordán, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció. Pero qué contrariedad, millones de personas no reconocen, por más que se le haya predicado la palabra, no reconocen a Cristo Jesús. Juan lo reconoció desde que lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado, el que tenía que morir en la cruz del Calvario, por determinado y anticipado conocimiento de Dios. Él murió en la cruz del Calvario. Así que el acto propiciatorio se llevó en la cruz del Calvario. Quien proporcionó el acto y todo lo que es referente al acto fue Dios mismo. Cristo Jesús. Porque el sacrificio tenía que ser limpio, tenía que ser puro, tenía que ser santo y tenía que ser sin mancha. El único que cumplía todos los estándares perfectos era Cristo. Dice Romanos capítulo 2 versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Cordero perfecto, Cristo Jesús, limpio, puro, santo y sin mancha. Él fue la propiciación por tus pecados. Por lo tanto, en él no se halló pecado, dice acá, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan capítulo 3 dice de la siguiente manera: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. No se halló pecado en Cristo. Cuando lo tomaron del Getsemaní prendido, prisionero, lo llevaron a Anás y a Caifás. Luego lo llevaron donde Herodes. Herodes no halló pecado. Lo llevaron desde Pilato, no halló pecado. Pero al final tenían que crucificarlo por determinado y anticipado conocimiento de Dios. Porque Dios proporcionó todo
para que Cristo fuera llevado a la cruz del Calvario, porque Cristo es la propiciación por tus pecados y por los míos. Así que no había otra forma, no había otra manera. Por eso dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, si más bien nosotros como pecadores estábamos bajo reos de condena. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 14, y el acta de los decretos que había contra nosotros fue quitada y clavada en la cruz del Calvario, y despojando a los principados los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él quitó el acta de decretos que había contra ti y contra mí, porque tanto usted como yo éramos reos de condena para vivir eternamente lejos de la presencia y de la gloria de Dios. Pero Él entregó su cuerpo, Él pagó por ti, Él pagó por mí. Él dijo, yo pago por mis hermanos, yo pago por ellos. El castigo de nuestra paz cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. El acta de imputación que había sobre nosotros, ¿quién la pagó? Fue Cristo. Quien teníamos que ser condenados éramos nosotros, pero Cristo dijo, hey, yo pago. Yo voy a la cruz del Calvario, yo seré crucificado. Él llevó tus enfermedades, Él llevó tus dolores, Él llevó tus maldiciones. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, por Cristo somos salvos. Tenemos redención, tenemos vida eterna, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos todo. Todo lo tenemos en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados a través de Cristo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, qué glorioso, qué portentoso, la operación total y completa de Dios a favor tuya y a favor mía. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Hermanos, amigos, qué glorioso, qué portentoso. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue propicio a nosotros. Él pagó por ti y por mí. Él entregó su cuerpo total y completo para redimirnos a usted y a mí. Debemos de estar alegres, debemos de estar contentos. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y usted, querido amigo, ¿tiene usted salvación y tiene vida eterna? ¿Ha entregado usted su vida a Cristo? Cristo murió también por usted. La salvación está presta, solícita para usted hoy. Venga hoy a los pies de Cristo. Reconozca a Jesús como su Salvador. ¿Qué pasaría si muere hoy? ¿A dónde iría a parar? Recuerde que nuestra vida es un paréntesis en la eternidad de Dios. Hoy es cuando decidimos si queremos ser salvos o no. Hoy en vida es que decidimos si usted quiere participar de la gloria de Dios o quiere estar lejos de la eternidad, lejos de la gloria de Dios por toda la eternidad. Usted decide hoy en vida. Le invito, le animo que usted pueda ser parte del cuerpo de Cristo. Le animo, le invito que hoy pueda venir a los pies de Cristo. Le invito, le animo que hoy pueda reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué entregó su cuerpo en propiciación
en propiciación por nuestros pecados, porque estábamos bajo condena y Dios quiere salvarnos. Por eso hace más de 2000 años entregó a su Hijo amado, Cristo Jesús, para morir por nosotros. Así, querido hermano, venga hoy a los pies de Cristo, reconozca a Jesús como su Salvador, no espere para mañana, que el mañana no es suyo, el mañana solo es de Dios y Él determina si nos va a dar un mañana. Hay un futuro promisorio para los que creemos en Cristo. Por lo tanto, mantengamos firmes, sin fluctuar, nuestra profesión de fe, porque fiel es el que prometió Cristo. Y usted, querido amigo, venga hoy a los pies de Cristo, reconozca a Jesús como su Salvador y sea salvo por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Bueno, espero que esta palabra haya sido de grande y poderosa bendición para su vida. Tómela, atesórela, guárdela, póngala por obra en su vida. Y recuerde, Él fue la propiciación por nuestro pecado. La propiciación es el acto que aplaca la ira de Dios contra el hombre pecador. San Juan capítulo 3, versículo 36, dice de la siguiente manera. Mire cómo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre el hombre que no cree en el Hijo de Dios. Y creer no solo es decir yo creo, es arrepentirse, es pedir perdón y convertirnos a Cristo y vivir para Cristo. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado a través de Cristo. Delante del trono tuyo presento la vida de cada persona que en esta hora nos ve a través de la radio, nos escucha a través de la radio, nos ve a través de los canales y también nos miran a través de las páginas de Facebook y de TikTok. Oramos para que tú les bendigas, los guardes, los cuides, los protejas, les ayudes en todo y proveas para todo tipo de bien a sus vidas, y sobre todo que el que no tiene a Cristo hoy pueda venir a los pies de Cristo para salvación y para vida eterna. Gracias, Señor, porque tú diste a Cristo en propiciación por nuestros pecados, Señor. El acto que aplaca la ira tuya en contra del hombre pecador lo llevó a cabo Cristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. A ti sea la gloria, a ti, Señor, sea el imperio, a ti, Señor, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que la bendición completa de Dios sea sobre sus vidas. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Mañana estará con nosotros nuestra hermana Mayra Escoto, aquí a la misma hora y por este canal. Les bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas aguas